Las elecciones de medio término de 2022 se acercan rápidamente y varios estados ya se encuentran celebrando las primarias para así determinar qué candidato será nominado por su partido para un cargo electoral este noviembre. Este año entrarán en la contienda los 435 escaños de la Cámara de Representantes que se eligen cada 2 años, 35 del Senado que se eligen cada 6, 36 gobernadores y varios cargos locales. ¿Pero qué significa eso para la política del país? En términos sencillos, estos comicios son cruciales para el rumbo que tomará el país, ya que podrían cambiar el equilibrio de poder a nivel federal y estatal. A nivel federal, las elecciones de medio mandato determinarán si los demócratas conservan o pierden su frágil control sobre el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Eso significa que los candidatos que los votantes elijan el 8 de noviembre decidirán en gran medida si el presidente Joe Biden puede conseguir que se apruebe alguna nueva política o si los republicanos ganan la capacidad de bloquear la mayoría de las cosas que quiera hacer el mandatario. Las elecciones de medio término no solo decidirán qué partido controlará el Congreso de Estados Unidos. Según expertos, debido a la preocupación por la inflación, el equilibrio de poder en muchos estados también podría cambiar. Este año los votantes elegirán cargos clave a nivel estatal, como 36 gobernadores, secretarios de Estado y fiscales generales, además de miembros del Poder Legislativo. Los resultados trazarán la futura decisión política de estos estados, afectando decisiones en temas como el aborto, el derecho al voto y el COVID-19. Además, establecerán la dinámica de la campaña para las elecciones presidenciales de 2024. Finalmente, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos activó la recepción digital de solicitudes para el proceso migratorio a favor de los venezolanos, anunciado la semana pasada. Un beneficio que puede ser otorgado a ciudadanos de ese país sudamericano que tengan pasaporte vigente, dinero para pagar el viaje aéreo a Estados Unidos, verificación de sus datos de seguridad, que no tengan doble nacionalidad y no haber cruzado la frontera de manera ilegal en México o Panamá. Tienen que aplicar desde Venezuela o un tercer país, pero del que no tengan un beneficio migratorio. Otro de los requisitos más importantes es contar con una persona que se haga responsable de ese ciudadano en Estados Unidos, quien deberá firmar una declaración jurada asumiendo este compromiso financiero. Van a tener que ayudarlos económicamente en los Estados Unidos. Entonces, por lo menos esas 24,000 personas que entren con el parol no van a ser elegibles para ayudas públicas porque tienen ese affidavit of support. Para la ONG Alianza Venezolano-Americana se trata de un proceso novedoso que va a favorecer a miles de venezolanos, pero sugiere que el cupo sea ampliado. Y eso lo hemos conversado con el Departamento de Homeland Security y USCIS, y se lo hemos manifestado. Entendamos que en septiembre entraron 33,000 venezolanos por la frontera. Está claro que 24,000 pues no es suficiente, y ellos lo que nos dijeron fue que esto era un punto de comienzo y que estarían evaluando el programa para incrementarlo. Otro de los requisitos es no haber sido deportado de Estados Unidos. Es el reporte. Soy José Pernalete de La Voz de América, en Miami para Telearuba. Activistas de derechos humanos nicaragüenses ven con optimismo los nuevos puestos de Costa Rica y Chile como miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Significa mucho también por el hecho de que Costa Rica es un país receptor de más de 100,000 nicaragüenses que se encuentran desplazados por la misma situación, por ser víctimas de violaciones a los derechos humanos de parte del Estado de Nicaragua. Los presidentes de esos países, Rodrigo Chávez y Gabriel Boric, han demandado en foros internacionales el irrestricto respeto a los derechos humanos, así como la propuesta de un diálogo con el gobierno de Nicaragua. Reiterar el compromiso que tiene Chile respecto a la situación de derechos humanos en Nicaragua y sobre todo el compromiso que tiene el presidente de Chile respecto a los presos políticos en Nicaragua. Pero el expresidente costarricense Óscar Arias, Premio Nobel de la Paz, dijo a La Voz de América que no ve la capacidad de alcanzar una negociación en Nicaragua. No creo que haya ningún presidente centroamericano que tenga el liderazgo de poder ir a Nicaragua a establecer un diálogo con la oposición nicaragüense. Creo que eso no lo va a permitir hoy en día Daniel Ortega.
Activistas desde el exilio siguen alzando su voz para que los 47 países integrantes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pongan su mirada en Nicaragua. Desde Managua, Donaldo Hernández de La Voz de América para Tele Aruba. A solo semanas de las elecciones de medio término aquí en Estados Unidos, el gobierno del presidente Joe Biden se juega una última carta en el terreno de la economía. Esto con el fin de reducir aún más la inflación y los precios de la gasolina. La Casa Blanca ya tomó la determinación de liberar 15 millones de barriles de las reservas estratégicas. De esta manera aspira a hacerle frente a una de las principales preocupaciones de los votantes aquí en Estados Unidos, que es justamente la economía del país. Actualmente el precio del combustible se ubica en un promedio de $3,7 el galón, dejando atrás los casi $7 a los que llegó en meses pasados, pero está un poco más alto desde mediados del mes pasado, septiembre. En cuanto a la inflación, la última cifra corresponde justamente a septiembre, cuando se ubicó en 8,2%, por lo que los demócratas intentan que al menos el precio de la gasolina no golpee más los bolsillos y así también seguir anotando a la ley de la reducción de la inflación como un punto positivo de cara a estas elecciones en las que se va a renovar toda la Cámara de Representantes y más de un tercio del Senado de Estados Unidos. Y es justamente por estos comicios que los analistas apuntan que las decisiones en materia económica son inspiradas por la política, sobre todo cuando el Partido Republicano está tomando como banderas en sus discursos los temas de la inflación y el encarecimiento de la vida. Los 15 millones de barriles que van a ser liberados conforman la última parte de un total de 180 millones que anunció la Casa Blanca en marzo, que iba a liberar tras la guerra en Ucrania y sus efectos en la economía mundial. Desde Washington les informó Natalí Salas Guaitero de La Voz de América para Tele Aruba.